La carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses hace parte de un bloque de 4 cartas que se conocen como las epístolas o las cartas de la prisión, las epístolas de la prisión. Y ese título o ese nombre lo llevan básicamente porque fueron escritas desde el encarcelamiento del apóstol Pablo. Hay algunas diferencias en estudiosos, en eruditos acerca de cuál fue el momento del encarcelamiento del cual el apóstol está hablando, pero no existe duda acerca de que fueron escritas durante el periodo de prisión de Pablo. Ahora, Pablo tuvo 2 grandes periodos de cárcel. El primero es el que se nos narra en el libro de los Hechos, donde Pablo termina allá en Roma, esperando ser juzgado por César, pero teniendo un periodo también largo en Cesarea. Estuvo más de 2 años también en Cesarea. Esto es lo que ha llevado a algunos a pensar que tal vez fue escrita la carta desde Cesarea. Pero algunos componentes de las mismas cartas y eventos que se dan en las mismas cartas, y el hecho de que Pablo pueda escribir y hablar de gente que está con él, gente que le está ayudando, nos dejan la idea de que no pudo haber. El mismo libro de los Hechos nos declara que Pablo estaba allí en una casa que estaba siendo pagada por él mismo, que tenía una suerte de prisión domiciliaria en Roma mientras esperaba el juicio, y tenía libertad. Es decir, que incluso cuando lo vimos en el libro de los Hechos, casi todos los cristianos y también judíos llegan a la casa donde el apóstol está arrestado y él tiene libertad de ministrar. Algo distinto a lo que se nos narra en el mismo libro de los Hechos acerca del encarcelamiento en Cesarea, donde en un momento con el gobernador de turno, el apóstol Pablo, lo que está, yo no me estoy escuchando, donde en un momento, pero no hay ningún problema técnico, donde en un momento lo que vemos es que el apóstol se narra que el gobernador lo visitaba simplemente para ver si Pablo le ofrecía soborno. Y también Pablo en estas epístolas habla de su esperanza de salir rápido de allí. Sin embargo, en las cartas que escribe, la carta a Timoteo, segunda Timoteo, que escribe también desde la prisión, Pablo no tiene esperanza de salir, no tiene esperanza de regresar. Pablo ya está hablando de que le espera la corona de gloria que Dios tiene preparado para todos los que anhelan su venida, y ya habla de terminar la carrera, de haber peleado la buena batalla, de haber corrido bien. Así que son 2 lenguajes completamente diferentes. El primero es un lenguaje de alguien que sabe que no va a salir, y el sabor o los detalles que tienen que ver, por ejemplo, la carta a los Efesios, que hace parte de este bloque. Pablo en la armadura hace uso de la armadura normal de un pretoriano. Entonces esto nos lleva a nosotros a concluir que el apóstol escribe estas cartas desde Roma durante su primer encarcelamiento. Ahora bien, las cartas enviadas a los filipenses, la iglesia de Filipos, también a los efesios y también a la iglesia de Colosas, los colosenses y Filemón, son cartas que están abordando problemas doctrinales en su mayoría. Hay ánimo, pero sobre todo el apóstol, aún en medio de su encarcelamiento, quiere que ellos sepan que la cárcel no ha impedido la labor del Evangelio, el avance del Evangelio, el avance del reino. Y como un padre que ama y se siente impedido por no ir, pero sabe que la palabra no está impedida, así que él está abordando problemas doctrinales, y eso es lo que vamos a ver acá. Muy rápidamente, como para que nos volvamos a ubicar, recordemos que la iglesia de los filipenses fue plantada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero, en el viaje donde se separa de Bernabé. Al inicio se va Bernabé para Chipre y él se va por tierra, y es en ese segundo viaje. Luego, aquí se acuerdan ustedes esta flechita morada, luego de que intenta en la zona de Asia Menor, el Espíritu Santo se lo impide,
él sigue avanzando y llega hasta Troas, y es allí en Troas donde tiene la visión del hombre macedonio, y de allí parte hasta llegar aquí a Filipos, la ciudad de Filipos, que era una ciudad importante para el Imperio Romano, una ciudad que tenía varias características, entre ellas, vamos a mirar aquí, ya podemos ir a la guía, entre ellas es que tenía la característica de que toda persona que nacía en Filipos inmediatamente adquiría la ciudadanía romana. No nació Pablo allí, Pablo nació en Tarso, también tenía su ciudadanía de nacimiento, pero Filipos como tal era una ciudad apreciada por el imperio, y este detalle de que nacían ciudadanos, lo cual no era poca cosa en la época del imperio, porque marcaba la diferencia entre ser un ciudadano libre y ser un esclavo. Así que todos ellos por nacimiento tenían la ciudadanía romana, y por eso no es casualidad que el apóstol utilice mucho el término o la inferencia a nuestra ciudadanía del cielo para esta iglesia en Filipos. Esta ciudad se encontraba muy cerca del puerto, para el mar Egeo. Esto le daba una importancia militar y comercial estratégica. Era una ciudad que tenía buenos recursos económicos, y de hecho, según los historiadores, la mayoría de los militares, una vez que cumplían su servicio en el Imperio Romano, muchos escogían a la ciudad de Filipos para retirarse y vivir sus últimos años allí. Se encuentra en lo que es la actual Turquía, simplemente por ubicación para nosotros. Pero una de las cosas que pudimos ver en el libro de los Hechos, si ustedes lo recuerdan, es que cuando Pablo llega a la ciudad de Filipos, no logra encontrar una sinagoga. Siempre su costumbre, si tal vez lo recuerdan, hermano, en Hechos, era llegar y acercarse el primer día de reposo después de su llegada a la sinagoga judía. Pero aquí no lo pudo hacer, sino que se fue a la orilla del río para ver si conseguía allí algunos hermanos. Cuando digo hermanos me refiero a judíos como tal. Y eso nos deja ver que no era una ciudad donde hubiesen muchos judíos. No había ni siquiera 10 varones judíos, que era lo que se necesitaba para poder tener una sinagoga. Así que allí
Volvemos a tener esto. La solución perfecta para tener iluminación donde deseemos. Estos apliques inalámbricos nos proporcionarán iluminación allá donde los coloquemos. Gracias al mando las podemos encender y, como veis, da un toque diferente a toda la cocina. Las podemos apagar, las podemos encender. Podemos manejarlos manualmente encendiéndolos, haciéndoles clic sobre ellos, o los podemos manejar remotamente con el mando que viene incluido. Los podemos encender y los podemos apagar. Los podemos programar 30 minutos. Los podemos bajar de intensidad. Y como veis, son muy sencillos de colocar. Incluyen una cinta 3M de doble cara que viene en la parte posterior, retiramos el protector y lo colocamos. Como veis, muy sencillos de colocar. Los judíos, que era lo que se necesitaba para poder tener una sinagoga. Así que allí es donde llega el apóstol Pablo. Esa era la ciudad. Acerca de la iglesia, como lo recordamos ahorita, fue fundada durante el segundo viaje misionero como tal. Es la primera iglesia que se planta, la primera iglesia cristiana plantada en lo que hoy conocemos como Europa, y eso es algo que siempre tendrá allí de reconocimiento esta ciudad. Dios los llama con esta visión del hombre macedonio, relatada en el libro de los Hechos, pero encontramos que la cosecha de almas inicialmente no es muy grande, de telas, proveniente de Tiátira, en Asia Menor. Ella y varios miembros de su casa se convirtieron al Señor, pero a pesar de que era poca gente al inicio, Pablo sigue proclamando el Evangelio en la ciudad. Una cosa importante aquí en la iglesia de Filipos es que los primeros convertidos no son judíos, sino son gentiles, y eso es importante porque estamos entrando en Europa, así que anticipa de alguna manera esta transición, nos ayuda a seguir en esta transición de una iglesia con una mayoría judía a una iglesia con una mayoría gentil, es lo que estamos viendo acá. En Filipos tenemos la historia, cuando vimos el libro de los Hechos, de la joven que estaba poseída de un espíritu de adivinación, que estuvo detrás de Pablo y Silas diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, les anuncian el camino de salvación, por varios días así, hasta que Pablo ya no soportó más y se dio media vuelta y expulsó al demonio de esta joven, y eso causó un revuelo en la ciudad. Los dueños, los amos de la joven poseída hicieron arrestar a Pablo, a Silas, los azotaron, los metieron en la cárcel. Aquí podemos tal vez rápidamente, solo como por recordar, yo no recuerdo si les mostré la foto, pero bueno, aquí está, se fue, ¿dónde está? Se me trabó el sofá con el problema técnico. Vamos aquí otra vez a intentar. Ok, esta foto es del río del que describe el libro de los Hechos, así que probablemente en algún punto de esa imagen se encontraba Lidia, y allí llegó Pablo también predicando el Evangelio. Y también tenemos como consecuencia de Pablo expulsar al demonio de esta joven poseída por un espíritu de adivinación, tenemos el encarcelamiento del apóstol. Se me está viendo hoy el software. Esa no está en la cárcel donde estuvo Pablo, pero podría haber sido. Eso es lo que queremos mostrar. Y lógicamente ahí no estaba abierta, sino eran puras paredes, lo que nos deja ver que era bastante hostil, bastante difícil. No eran, las cárceles de nosotros son modernas y son muy humanas comparadas con lo que tenía el apóstol Pablo allí. Entonces tenemos ese evento que se nos relata en el libro de los Hechos acerca de esta iglesia, pero Dios utilizó ese arresto del apóstol Pablo para traer salvación a la casa del carcelero. Y es importante notar que justo allí donde Pablo es encarcelado por primera vez bajo autoridades romanas, por verlo de alguna manera, y ese encarcelamiento es utilizado para que la palabra siga fluyendo. Es decir, estos hombres hacen arrestar a Pablo, pero a toda la iglesia de Filipos
desde la prisión, y no podemos evitar ver esta conjetura de decir, aún la palabra sigue haciendo su efecto. Y de hecho, desde la prisión, el ministerio de Pablo fue todavía bastante productivo. Entonces, es algo como para tener en cuenta de detalles aquí. La fecha en que se escribe esta epístola es el 62 después de Cristo, como ya lo hablamos, desde la ciudad de Roma, en el primer encarcelamiento. ¿Cuál es el tema de Filipenses? ¿Qué es lo que Pablo está enfatizando, guiado por el Espíritu Santo? La unidad gozosa, y son las dos palabras, no solamente la unidad, sino la unidad gozosa, es decir, que se halle gozo en medio de la unidad. El tema de la unidad es un tema que vamos a volver a ver también en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, y lo vamos a ver también en la epístola que se escribe a Filemón, cómo debe haber un perdón, una restauración, lo veremos después, y todo apunta a la unidad. Pero el gozo en medio de esta unidad, no solamente una unidad prescrita, ordenada, mandada, aunque lo es, sino una unidad que produce gozo en medio de los creyentes. Así que ese es el tema. Hablarles acerca de la importancia de mantener la unidad en la iglesia. El propósito de la carta, no el tema, sino el propósito. El propósito de la carta, no el tema, sino el propósito. Pablo es apóstol, un verdadero apóstol, pero Pablo no, aunque es el hombre que es uno de los hombres que más habla de la soberanía de Dios, es el autor de la carta a los romanos, todavía no la ha escrito hasta el momento, pero es uno de los hombres que Dios más va a usar en el Nuevo Testamento. Hablar acerca del Dios soberano, es decir, que Pablo podía perfectamente entender que su encarcelamiento obedecía a una orden de Dios. De hecho, en el libro de los Hechos lo leímos, vino un ángel y dijo, Pablo, no, cobra ánimo, vas a testificar también delante del César, pero también la soberanía de Dios en las bendiciones y en la provisión. Así que Pablo sabía que la ayuda generosa, la ofrenda generosa que los filipenses como iglesia recogieron y le enviaron, era parte del plan soberano de Dios. Pero al mismo tiempo, este apóstol enfatizaba la responsabilidad humana, y me encanta porque no solamente la responsabilidad humana hacia el pecado, sino también le daba el crédito a los hombres por la generosidad. Entonces él, aunque sabe que es Dios, también dice, pero ustedes fueron usados y respondieron en obediencia a lo que el Espíritu Santo les guió a hacer. Así que vemos aquí a Pablo agradeciendo la ayuda económica, y es importante porque nos deja ver el balance en las doctrinas. En Corintios a Pablo lo vimos jactándose de una buena manera, hablando de, no he recibido nada de ustedes, y eso ha llevado a algunos a decir, los pastores no deberían recibir absolutamente nada de la iglesia. Pero aquí Pablo escribe una carta para dar gracias por la ayuda económica que le han enviado, y dice que es una ofrenda fragante a Dios, ni siquiera una ofrenda para él, sino dice una ofrenda de olor fragante a Dios. Es uno de los temas importantes que vemos acá. Como ya lo dije, aprovecha para hablar de que él está encarcelado, pero el evangelio sigue avanzando y habla de cómo este encarcelamiento ha servido para atraer a la fe a varios de los soldados romanos incluso. Nuevamente, como haciendo eco del tema, llama unidad entre los hermanos, pues parece que había un conflicto interno. Hay un conflicto evidente que se da por nombres, Evodia y Síntique, estas dos hermanas, pero al parecer no son las únicas emproblemadas en la iglesia. Es decir, los conflictos humanos hacen parte precisamente de la iglesia, porque somos todavía pecadores, y bueno, hablaremos de eso en su momento. El resumen de la carta, luego del saludo, que algo que vemos en todas las cartas del apóstol, describe su situación personal, no la oculta. Él no dice, estoy aquí súper chévere en Roma, predicando con libertad, moviéndome de un lado para otro. No, él dice, estoy encarcelado, estoy en cadenas. Pablo no oculta
la palabra ojalá se entienda bien, su infortunio desde un punto de vista humano, sino que él describe, ahora estoy preso. Y esto es importante porque nos deja ver que la autoridad de Pablo no disminuye por su condición difícil. Pablo no dice, no pueden saber que estoy preso porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar del Evangelio? ¿Van a pensar que entonces yo no tengo poder? No, él muestra su situación, pero el énfasis de Pablo va a ser precisamente mostrar que él es simplemente una herramienta, un instrumento, y que el Evangelio sigue su obra, pero no oculta su sufrimiento. Y una de las cosas que vemos en las cartas es que el sufrimiento de Pablo va a traer consuelo a los hermanos en las dificultades que ellos mismos están experimentando. Así que nos tranquiliza también a nosotros, porque cuando sufrimos, cuando pasamos dificultades, entendemos que no es ajeno al Evangelio. De hecho, esta es una de las cartas donde más se muestra también la doctrina del sufrimiento, y vamos a verlo allí en los temas. Una de las cosas es que Pablo aquí en Filipenses nos muestra una de las joyas cristológicas que tenemos en la Escritura, valga la redundancia. Es una joya cristológica, hablando de cristología, es decir, de la doctrina de Cristo. El capítulo 2 es una maravilla, dejándonos ver a este Cristo que se hace hombre, que es Dios, pero que no se aferra a eso para venir y servir y salvar a aquellos que el Padre le ha dado, que el Padre le ha regalado, que el Padre le ha prometido desde antes de la fundación del mundo. Pero no se queda Pablo en, mira, esto fue lo que hizo Cristo, sino esto hizo Cristo, entonces se espera esto de ustedes. Y ese es el punto para nosotros el día de hoy. Hay un llamado a la humildad, a seguir el ejemplo de Cristo, muy distinto a los llamados de llenarnos de orgullo, de creernos mejor que los demás, de exigir cosas del Padre porque somos hijos del Rey. Es todo lo contrario. Ahora, Dios utiliza a Pablo en esta carta para también recordarle a los hermanos de Filipo las artimañas de Satanás, pidiéndoles que brillen, que su luz brille, sean luminarias allí en la ciudad, pero no les promete una liberación temporal. Él no dice, no se preocupen porque ya todos los problemas se van a ir, sino que les recuerda la esperanza final. Y creo que esto es algo fundamental. La época que estamos viviendo es una época difícil, se están levantando las medidas, pero las consecuencias económicas, las consecuencias emocionales, las consecuencias de salud y aún las restricciones en la vida normal. Esta semana aquí en la ciudad, los conjuntos no pueden dejar entrar gente, y estamos de acuerdo en que no hayan fiestas, pero no podemos olvidar que hay restricciones a nuestra libertad. Como creyentes estamos enfrentando cada vez más hostilidad de parte del mundo. Nuestras creencias bíblicas, el mundo las ve, el gobierno habla de ellas como peligro para la sociedad, una religión deformada, han dicho congresistas en el Congreso en estos días. Entonces, no tenemos nuestra esperanza, según Filipenses, aquí, sino allá, en la nueva Jerusalén celestial. Y eso nos debe traer consuelo y nos debe llevar a entender que definitivamente un evangelio que promete la liberación aquí es un evangelio falso. Un evangelio que asegura no tener problemas aquí es un evangelio falso, porque no es lo que vemos en las cartas. Ahora, recordemos que las cartas son la doctrina neotestamentaria. El Señor Jesucristo en la última noche les dice que el Espíritu Santo vendrá y va a hacer dos cosas: recordarles lo que Jesús les enseñó, pero también les va a decir todo lo que ellos todavía no pueden soportar. ¿Cuándo lo dijo? En las cartas.
Entonces, esta es nuestra doctrina. Esto es como nosotros como iglesia nos movemos. Así que yo espero que como lo hicimos con Tesalonicenses, donde vimos exactamente lo mismo, una persecución, sufrimientos, despojos, pero ¿dónde estaba la esperanza? Cristo no ha venido y cuando Cristo venga vamos a estar con Él en un abrir y cerrar de ojos. Seremos reunidos con el Señor en las nubes. Filipenses nos va a decir exactamente lo mismo. Se nos nombra Epafrodito diciendo que él regresa y Pablo como un padre que cuida dice, pero mira, él se regresa no por flojo o por otra razón, sino porque Pablo le pidió regresar por cuestiones de salud. Y en el capítulo 3 encontramos advertencias, como lo vemos comúnmente en las cartas del apóstol, contra el legalismo y contra el libertinaje. Y luego da enseñanzas acerca del contentamiento, que es por eso hablamos de unidad gozosa, el contentamiento, que es una de las características del creyente, y hace su agradecimiento por la ayuda que ha recibido. Entonces, bueno, con esto ya se lo nombré, que para ellos ser de Filipos era orgullo porque eran ciudadanos, y Pablo les dice que realmente lo importante es ser ciudadanos del cielo. Entonces, para que lo veamos. Nuestro bosquejo de estudio homilético, vamos a seguir el mismo orden que tiene la carta, 4 capítulos, 4 divisiones. Capítulo 1, Pablo describe su situación personal. Capítulo 2, exhortaciones y el ejemplo de Cristo. Capítulo 3, advertencias. Y capítulo 4, contentamiento y agradecimiento. Entonces, con esto vamos a ver nuestra carta. Doy un minuto para preguntas. Entonces, vamos al chat. Ok, revisamos. Parece que no hay preguntas. Si tiene pregunta, mándela en este momento. No hay preguntas, parece. Estoy esperando un minuto aquí. Preguntan por las guías. Sí, creo que lo hemos explicado la semana pasada. Las guías ahorita ya las van a tener. Ok, no hay preguntas. Vamos entonces directamente a la carta y volveremos con preguntas. Si tiene preguntas, las puede poner ahí, yo reviso. Entonces, capítulo 1, versículo 1, nos deja ver que los líderes hacen parte de la iglesia. Y esto es una cosa importante en el día de hoy. Vamos entonces a Filipenses. Dice, saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos gobernantes y los diáconos. Al parecer, no hay certeza, pero al parecer esto tiene que ver con que podrían haber conflictos, y Pablo está mostrando dos cosas. Uno, los ancianos gobernantes, es decir, los pastores de la iglesia, y los diáconos, los servidores también de la iglesia, junto con los pastores, junto con los ancianos, estos hombres dice que también hacen parte del pueblo santo de Dios, de la iglesia de Dios. Y esto es fundamental porque normalmente vemos a veces errores que van para dos lados. Por un lado, valga la redundancia, tenemos pastores que se sienten, y diáconos y líderes que sienten que están por encima de la iglesia, es decir, que ellos están en un nivel espiritual superior, y eso viene mucho del catolicismo romano, con la idea de separación entre el clero y el pueblo como tal, la feligresía. Y Pablo aquí dice a todo el pueblo incluidos, es decir, los ancianos y diáconos son parte de la iglesia, son miembros de la iglesia del Señor, y no son una casta sacerdotal especial que tiene un contacto adicional con el Señor. Yo insisto mucho en esto. Cuando alguien me pide que ore por él, yo con gusto oro por él,
pero siempre trato de asegurarme de que la persona entienda que mi oración no tiene más poder que su oración, que Dios me escucha a mí tanto como lo escucha a Él, porque la razón por la que nos escucha nos compete a los dos. Dios nos escucha porque le pertenecemos, porque hemos sido redimidos, porque somos parte de la iglesia que Él ha entregado a su Hijo. Y a veces la gente como que piensa que Dios escucha más al pastor, el pastor es más espiritual, el pastor está más cerca de Dios. Y eso lo traemos del catolicismo romano y es algo equivocado. Desafortunadamente, algunos líderes han también ayudado a fortalecer esta idea, como que ellos son los que tienen la unción y eso no tiene ningún asidero bíblico en el nuevo pacto. Aquí los ancianos y los diáconos somos uno más de la iglesia. Estamos siendo miembros de la iglesia con un rol diferente, con una autoridad, porque estas mismas cartas, lo vimos en Tesalonicenses, sométanse a sus autoridades en la iglesia, sométanse a los pastores, hagan lo que los pastores les están mandando. Pero eso no pone a los pastores y a los diáconos por encima de la iglesia. Por el otro lado, tenemos congregaciones donde la iglesia no entiende que el pastor es un miembro de la iglesia pecador, como ellos. Entonces, como que se exige y se espera que el pastor sea inmaculado. Y no toleran la idea de un pastor que se enferme, de un pastor que sufra, de un pastor que discute con su esposa en algún momento, de un pastor que discutió con otro pastor, de un pastor que pecó. Y el punto es que los pastores, antes que pastores, somos pecadores. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y los miembros del cuerpo de Cristo ya no somos esclavos del pecado, pero pecamos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Eso no significa que entonces los pastores también pueden vivir en adulterio, pueden hacer. Nadie en la iglesia debe vivir en adulterio, pero en ese sentido los pastores sí tienen un llamado a llevar una vida de santidad que pueda reflejar lo que es Cristo. Eso lo veremos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y en la carta a Tito, que hacen parte de las epístolas pastorales. Pero aquí el punto es, los pastores, los diáconos, los líderes son parte de la iglesia del Señor. No están ni por encima ni están excluidos. El capítulo 1, el versículo 5 nos hace ver la participación en la obra del Evangelio. Entonces vayamos al texto. Dice que Pablo ora a Dios y le da gracias, dice, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces, lo primero que Pablo esboza aquí es cómo él no se ve como un agente exclusivo del ministerio. Y esto es muy importante. Hay hermanos pensando, bueno, yo voy a la iglesia, pero la labor ministerial le corresponde únicamente a los pastores o a los evangelistas. Y lo que dice Pablo aquí, ustedes han colaborado conmigo en dar a conocer el evangelio desde que lo escucharon por primera vez. Y eso nos refuerza el llamamiento de la Gran Comisión, que es universal, es para todo genuino creyente. Y luego, en el versículo 6, que lo acabamos de leer, pero lo quiero resaltar, tenemos una declaración muy fuerte acerca de una doctrina cardinal en el Evangelio, y la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Qué significa esto de la perseverancia de los santos? ¿A qué hacemos referencia con la perseverancia de los santos? Precisamente a lo que Pablo está diciendo aquí. Estoy seguro, Pablo no dice yo creo o yo oro por, sino dice estoy seguro, completamente seguro, no hay duda en esto de que Dios, entonces comencemos a mirar cómo funciona esta doctrina de la perseverancia de los santos. Pablo dice estoy seguro de que Dios, entonces vamos a mirar quién es el agente que actúa, es Dios quien comenzó la buena obra en ustedes. Entonces, ¿qué hizo Dios?
Dios inició la obra de transformación, la salvación, la justificación. ¿Qué está seguro Pablo? Fue Dios el que salvó, es decir, la salvación es del Señor, no por obras, no es una iniciativa humana, como ya lo hemos estudiado, sino que Pablo dice, estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la va a continuar hasta que quede completamente terminada. Y esto significa que según la Escritura, según la doctrina de las cartas, un genuino creyente no se va a perder. Esto es lo que está diciendo aquí. Los creyentes no se van a perder. ¿Por qué? Porque la buena obra que Dios empezó la va a terminar. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que entonces yo me puedo ir para el mundo y estar en el mundo 5 años y volver y estar aquí y en el próximo carnaval, es virtual, entonces este año me porto bien, pero el siguiente carnaval vuelvo y me desordeno, pero luego vuelvo porque Dios está terminando la buena obra. No, esto lo que está diciendo es lo contrario, es que la obra del Señor es una obra que va progresivamente aumentando. Es decir que un creyente genuino arranca aquí en un nivel donde prácticamente se ve exactamente igual en pecado al resto del mundo, no es ni siquiera consciente de esto, pero vamos creciendo en santidad. El Señor se encarga de continuar, el Espíritu Santo obrando en el creyente cada día más se va pareciendo a Cristo. Y esta declaración la vamos a encontrar exactamente igual en la carta a los Efesios. Así que la próxima carta, que será Efesios, veremos exactamente lo mismo. No es posible que un creyente continúe toda la vida de la misma manera. Entonces, es lo que tenemos que entender. Nos esforzamos por seguir creciendo en santidad, pero descansamos en que el Señor producirá en nosotros el querer y el hacer. Es lo que está diciendo el Señor acá. Entonces no hay posibilidad de alguien decir, bueno, yo soy cristiano hace tantos años, pero yo no he cambiado porque así soy yo. Si eso es verdad, entonces el punto no es que esto de que la buena obra se continúa es mentira, sino que la buena obra no ha comenzado. Eso es lo que estaría diciéndonos esa realidad. Si ese es el caso de alguien en este momento, el problema no es, yo no veo eso en mí. Si no ves eso en ti, es porque lo primero no se ha cumplido. Pero si alguien ha sido genuinamente rescatado, es un creyente nacido de nuevo, se tendrá que ver la obra de santificación y la confianza de que a pesar de mi pecado, Dios va a terminar lo que empezó en mí. No nos quedaremos a medias. Ahora sabemos que quedará completamente terminada cuando Cristo Jesús vuelva. Y es lo mismo que Pablo va a decir en Efesios. ¿Eso qué significa? Hermano, ninguno de nosotros va a llegar a la santidad como debe ser antes de que Cristo regrese. Solamente cuando estemos allá. Pero iremos creciendo porque esa obra es continua. Entonces es básicamente lo que está diciendo allí el apóstol. Del 9 al 11, aquí en el capítulo 1, tenemos una oración de Pablo y es precioso. Vamos a ver 4 elementos de esta oración: amor, conocimiento, pureza y santidad. Y tenemos aquí, ¿por qué está orando Pablo? Ora por amor, por conocimiento, por pureza y por santidad. Entonces miremos aquí la oración de Pablo. Dice, le pido a Dios que el amor, entonces tenemos la primera, déjenme tomar aquí la fotografía. Y ahorita abrimos otra vez espacio de preguntas. Ok, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más. Pablo está orando porque el amor que ya tienen comience a crecer, que el amor siga, es decir, que no tenemos que pensar como yo ya amo, no. La petición de Pablo a Dios por esta iglesia, por estos hermanos, es que el amor de ellos siga creciendo cada día más. Número 2, que sigan creciendo en
conocimiento. Entonces Él ora por amor, Él ora por conocimiento. Es una cosa importante porque vivimos en una época donde no se nos llama muchas veces a esto, al conocimiento como tal. Aquí se me perdió mi fotografía, aquí la tengo. Al conocimiento, y hoy escuchamos mucho, y creo que lo referí ayer en la predicación aquí. La gente a veces piensa que se trata de ser espiritual o tener conocimiento bíblico. Entonces, como que, bueno, decide qué quieres ser. ¿Quieres ser alguien guiado en el espíritu porque te dedicas a la oración o vas a ser un come Biblia frío? Y no es eso. Fíjate que estamos hablando de amor que desborde, y ese amor incluye amor por Dios, lógicamente, pero también conocimiento. ¿Y cómo se tiene el conocimiento de Dios? En la palabra de Dios. Aquí no está hablando de conocimiento matemático, ni conocimiento financiero, ni conocimiento de biología, de salud, de leyes, sino de palabra de Dios. Quiero que entiendan, dice Pablo, lo que realmente importa. Es decir, que Pablo está tratando de centrar la vida de la iglesia, la atención de la iglesia en algo. Dice, quiero que entiendan qué es lo que realmente importa. Es decir, hay muchas cosas que pelean por la atención de los filipenses, muchas cosas que pelean por la atención del creyente, que le muestran como, ven, entiende esto, trata de comprender esto, pero Pablo dice, no, yo quiero que entiendan lo que realmente es importante, lo que realmente vale, lo que hay que cuidar, lo que hay que entender. Pero hay un propósito, y es que Él quiere que entiendan para que lleven una vida pura. Es decir, ora por pureza, una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Y esto es importante porque este conocimiento, que es lo que Pablo está diciendo, quiero que entiendan que oro por conocimiento y entendimiento, van de la mano. No solamente me sé la carta, sino entiendo lo que la carta dice, pero de nada me sirve entender, ok, Pablo aquí habla acerca de la unidad gozosa. Punto, cierre. Voy para el cielo. No, lo que Pablo está diciendo es, quiero que crezcan en conocimiento, entendimiento, porque ese entendimiento los va a llevar a comprender lo que es realmente importante. Y ya no, dice, a fin de que, sino, o sea, como para que puedan llevar, es decir, que se espera que ese crecimiento en entendimiento bíblico los va a llevar una vida, valga la redundancia, pura e intachable. Es decir, que si tú eres una persona que simplemente tiene mucha teología aquí, solo aquí, y no se refleja aquí en las manitas, tienes un problema gigante. En ti no se está produciendo la vida de la que habla la palabra de Dios. Y este es un gran peligro. Yo me gozo como pastor, como Juan, al ver que cada vez el Espíritu Santo está inquietando más gente por la verdad bíblica, por la sana doctrina. Pero al mismo tiempo lamento que muchos piensen que esto se trata de intelectualismo y que solo se conformen con intelectualismo y tienen unas cabezas gigantes llenas de letras, pero no hay cambio de vida, no hay desbordamiento de amor. Se vuelven orgullosos y no están poniendo en práctica lo que están estudiando en la Biblia. Entonces, que crezcan en una vida pura e intachable, no por un día, sino hasta que Cristo vuelva. Y dice aquí también el apóstol que los va a llevar a crecer también en santidad. Él ora por eso, básicamente. Entonces, dice que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Entonces, fíjense que para Pablo la salvación va de la mano del fruto. Entonces, esto rebate la idea de ya eres salvo y haz lo que se te venga en gana, no hay problema, lleva una vida loca, una vida desordenada, sino que la salvación tiene un fruto. El que es salvo va a producir fruto. ¿Cuál es ese fruto? Dice Pablo acá, el fruto de la salvación, es decir, y me encanta como lo dice, o sea, por si les queda duda, el fruto de la salvación no es que voy el domingo a la iglesia. De hecho, una de las cosas que yo estoy orando es porque lo que hemos visto en muchos países que han abierto antes que nosotros,
no se repita aquí, que abren las iglesias y luego el problema es que la gente no quiere ir a la iglesia. Entonces, no es simplemente eso, aunque eso hace parte, y aquí aprovecho, si tu iglesia local ya tiene permiso de abrir, ve. No te quedes metido en la cama viendo, la iglesia no es virtual, eso no es iglesia. Cerrando el paréntesis, el carácter justo que produce Jesucristo en su vida, es decir, la vida pura e intachable. Si se dan cuenta es prácticamente lo mismo, pero es santidad. Entonces, esta es la oración de Pablo. Fíjense que no ora por riquezas para ellos, no ora porque compren la multinacional, porque compren el último caballo, porque compren el último barco, porque construyan un segundo piso. Eso no está mal, orar por eso, por tener prosperidad económica, pero lo que Pablo está orando por la iglesia es lo importante: amor, conocimiento, pureza y santidad. Es lo que podemos ver acá. ¿Y por qué pide eso? Porque estas 4 cosas traerán gloria y alabanza para Dios. Pablo tiene algo en mente que muchos creyentes todavía no tienen en mente. Fuimos salvados para la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios, pecamos, nos desviamos y ahora somos salvados para que podamos dar gloria a Dios. Es decir, somos redimidos para que cumplamos el propósito inicial por el cual tú y yo fuimos creados. Ok, minuto de preguntas. Vamos a revisar el chat. Ok. Minuto de preguntas. Creo que no tengo preguntas. Ok, parece que no. Listo. Parece que no hay preguntas. Entonces vamos a continuar. Perfecto. ¿Está muy perdidos o todo está muy claro? Esperemos que todo esté muy claro. El versículo 12, Pablo habla de su encarcelamiento y muestra cómo ese encarcelamiento ha sido de beneficio para el evangelio, lo cual nos deja ver que todo obra para bien, no solamente los que aman a Cristo, sino que nada puede detener a Cristo, y que de hecho este encarcelamiento de Pablo hacía parte del plan de Dios. Pero Pablo se lo quiere decir a ellos para que ellos entiendan. Dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Y es precioso porque Pablo no está dando eso como una noticia lúgubre. Hermanos, yo quiero que sepan que en medio de esta cárcel algunos han conocido a Jesús. No, Pablo está dando esto como un mensaje, un reporte positivo, un reporte de ánimo, un reporte de éxito. Y es tan importante porque nosotros tenemos que recordar que todo lo que nos sucede a nosotros debe llevarnos a pensar en cómo puede ser Dios glorificado en medio de esta situación. Y si esta cárcel sirve para que el evangelio sea predicado, para que más almas glorifiquen a Cristo, Pablo dice: prefiero entonces seguir preso. Y dice: no se preocupen, quiero que sepan que todo esto es para que Cristo sea predicado. Pues dice versículo 13, cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. ¡Wow! ¡Qué cosa tan increíble! ¡Qué cosa tan maravillosa! Pero nos está dejando ver, comienza a hablarnos un poco de la doctrina del sufrimiento, al Pablo decir: yo no estoy pensando en lo que padezco, yo no estoy pensando en lo que me duele, yo estoy pensando en cómo mi vida en medio de las cadenas sirve para la gloria de Cristo. Y esa debe ser nuestra actitud. De hecho, ese es el preámbulo también para Pablo hablarnos acerca de la humillación de Cristo, que es el mayor ejemplo de buscar la gloria de Dios por encima de cualquier otra cosa. Bueno, el versículo 19 nos muestra que Pablo confía en la oración que va a hacer la iglesia y la oración que él presenta también, pero no porque sea poderosa ella, sino por el propósito con el que se hace. Miren, Pablo dice acá,
porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Pablo está enfrentando una situación y es que hay gente predicando el Evangelio, pero no lo predican por motivos verdaderos, sino lo predican por motivos egoístas. Hay discusión entre los eruditos acerca de qué hace referencia a Pablo. Mi posición particular es que cuando Pablo está diciendo esto, no es que ellos estén predicando un falso evangelio, porque Pablo va a decir que finalmente Cristo es predicado. Pero parece que las ambiciones egoístas de las que el apóstol habla aquí, es como que algunos dicen, mira, Pablo no es tan santo como él dice, Pablo no goza tanto de la bendición de Dios como él dice, porque allá está en cadenas, y entonces como que quieren aprovechar que Pablo no puede salir de su casa por cárcel para ganar adeptos para sí mismo, para que los miren a ellos como que, bueno, Pablo está allá, yo ahora puedo estar en una mejor posición. Y Pablo ve que el motivo por el cual lo están haciendo es negativo, por eso dice, para añadir dolor a mis cadenas, no un dolor porque predicaran algo para que lo castigaran los romanos, porque de hecho Pablo en ese momento muestra que él le ha predicado el evangelio a todos los soldados de la guardia del palacio, sino que el dolor de Pablo es ver que se quieren aprovechar del rebaño y utilizar el evangelio con fines egoístas. Sin embargo, como se predica a Cristo, que es lo que dice el versículo 18, Pablo se goza. Y luego dice, y seguiré gozándome, porque sé que la oración de ustedes, él asume que la iglesia está orando por él. Tal parece que cuando le llega la ofrenda económica, también le llegan saludos, es posiblemente una carta, no sabemos eso, pero le dejan ver, Pablo, estamos orando por ti, estamos orando por tu libertad, y aquí está este apoyo mientras que tú estás en estas dificultades. Y es muy bonito porque nos deja ver también, como lo veremos en otras cartas, que la iglesia debe entender que debe orar por sus líderes y por sus pastores, como por cualquier otro miembro de la iglesia. Bueno, sigamos. Capítulo 1, 21, la perspectiva que tiene Pablo de la vida y la muerte, que es muy diferente a la que muchos tienen, y creo que el coronavirus ha expuesto esto. Mira lo que dice, versículo 21, pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. La palabra en griego original hace referencia, bueno, lo que se cree que es el original es ganancia. De hecho, la palabra griega, la expresión griega dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es mucho más mejor. Así como sonó mal, así es, ese es el énfasis en el griego, es mucho más mejor, es decir, suena mal, está mal construido gramaticalmente en español, por eso ninguna Biblia lo traduce así, pero creo que nos ayuda a nosotros a entender lo que significa ganancia aquí. Ganancia es algo mucho más mejor, tratar de mostrar un superlativo de que Pablo dice, lo mejor es morir, y dice, ¿por qué? Pero dice, estoy dividido entre dos deseos, versículo 23, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Otra vez la palabra es la misma allí en el original, mucho más mejor, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Entonces, ¿qué nos deja ver esto acerca de Pablo y su perspectiva de la vida y la muerte? Para Pablo, la vida es importante si puede servir para la obra de Cristo. Él no estaba diciendo, como yo he escuchado a algunos, no, yo todavía no me quiero ir al cielo, que Cristo no venga, no me puedo morir, yo no he visto crecer mis nietos, yo no he viajado a Europa, yo todavía no me he graduado, yo me he guardado casto y puro y no me he casado, yo tengo que probar esto de las relaciones sexuales antes de irme para el cielo. No, Pablo no tiene una visión de estar aquí egoísta. Pablo dice, es mejor quedarme acá, porque entonces puedo ayudarles a ustedes a crecer, edificarles en el Señor. Y Pablo dice es morir mejor, no porque Pablo dice, quisiera morirme porque este dolor que tengo ya no me lo aguanto, quisiera morirme porque el rechazo de los judíos me tiene ya hastiado, quisiera morirme para ver las calles de oro. No, Pablo en este momento dice, quiero morir porque es mejor morir, es mucho más mejor morir, como ya expliqué, porque puedo estar con Cristo.
sea, Pablo tiene un entendimiento donde dice, vivir es vivir para hacer la obra que Cristo me encomendó. Y morir es estar con Cristo, el que me encomendó la obra que estoy haciendo. Y es una cosa preciosa. Y es la perspectiva que tú y yo deberíamos tener. Sin embargo, creo que el coronavirus expuso la terrible connotación que tiene la muerte en muchos creyentes. Le tienen pánico a la muerte, pavor a la muerte. Gente confinada con miedo a morirse, y entonces decimos, no estoy diciendo sean suicidas, averigüen dónde alguien con COVID y dile tóseme en la cara, pero ¿acaso no hemos dicho en verdad, no creemos el Evangelio, que nosotros si salimos de este mundo vamos a estar con nuestro Salvador? Pablo lo entiende, y esa debería ser la perspectiva de un creyente, y creo que este coronavirus nos ha dejado ver que muchos hermanos todavía no tienen esto claro. Y si es un caso tuyo, yo te animo a que leas esto y puedas ver por qué estoy con miedo a morirme, qué es lo que pasa. Ahora, no es un deseo suicida. Pablo no está hablando de eso. Pablo dice son dos deseos. Deseo vivir, pero deseo morir. Pero mira por qué. Entonces es una perspectiva bíblica acerca de la vida y la muerte. Ok, continuamos y ya ahorita hacemos un break para que puedan pararse. Versículo 27, la ciudadanía celestial. Versículo 27, la ciudadanía celestial. Vamos allí. Sobre todo, dice el apóstol, deben vivir como ciudadanos del cielo. Recuerden que, lo hablamos en la introducción, Filipos, sus habitantes casi todos eran ciudadanos romanos, un gran privilegio que tenían de nacimiento. Pero Pablo dice, los está enfocando a decir, no se dejen distraer con el hecho de su cédula, pensando aquí. No se dejen distraer con que son ciudadanos de tal nación. No. Lo importante es vivir no como ciudadanos de Filipos, sino vivir como ciudadanos del cielo. Ustedes son ciudadanos del cielo. Ustedes ahora han nacido de nuevo en una patria celestial. ¿Y cómo se vive como ciudadanos del cielo? Él lo dice de una vez allí. Comportándose, es decir, viviendo, actuando de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Y este tema de la vida digna lo vamos a volver a ver en la carta a los Efesios en el capítulo 4. Les ruego que lleven una vida digna del llamado que han recibido, porque en verdad han sido llamados. Los cristianos debemos comportarnos de acuerdo a un estándar. Nosotros no fuimos salvados para quedar aquí como un grupo de ovejitas en las praderas y dedícate a saltar y a comer y a hacer lo que quieras. No, tenemos una gran responsabilidad, y esa gran responsabilidad es mostrar a Cristo. Tenemos que vivir de una manera digna, y entonces Pablo comienza a dar algunos detalles de esta vida digna, y es el tema de la carta. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe. Por eso parece que habían problemas, habían discusiones, habían divisiones en medio de la iglesia. Por eso Pablo dice, no es digno, no es una vida digna de ciudadanos del cielo estar divididos. O sea, la expresión de Pablo apunta a cómo la ciudad de Filipos, al ser todos ciudadanos, tenían un orgullo de ciudad y cuidaban de la ciudad y tal vez se apoyaban como vecinos porque todos eran ciudadanos de Roma por haber nacido en Filipos, una comunidad de retiro. Muchos se conocen, tal vez generales, soldados que pelearon juntos, ahora están allí y están unidos. Y ahora Pablo dice, ¿cómo ustedes no viven así? Entonces, ¿cómo saber que están firmes? Pero no solamente firmes en el Evangelio, sino unidos en un mismo espíritu y propósito, como un solamente y un solo corazón, luchando juntos. Fíjate que no dice luchando por la fe, porque tú puedes luchar por la fe mirando mal a tu hermano. Tú puedes hacer tu ministerio desechando, pero Pablo dice, eso no es digno del Evangelio. Luchando como juntos por el Evangelio, porque dice la fe, es decir, la buena noticia, es decir, el Evangelio. Así que es importante, mis hermanos, que podamos nosotros ver esto que está Pablo diciendo acá.
Y si tienes problemas con tu hermano en tu iglesia local, acláralo. Pon las cosas en orden, no permitas estar dividido. Cuando alguien se divide de la iglesia local, tiene reservas con los pastores, tiene reservas con los hermanos, tiene reservas con la iglesia local, tiene un gran problema, porque no está viviendo de una vida digna de acuerdo a la palabra del Señor. Tremendo. Ok, vamos a hacer un break de 5 minutos, ya llevamos 1 hora para que usted se levante. Yo le quiero pedir, levántese, no mire la pantalla, no coja el celular, sino que si puede salga a la ventana para que reciba brisa, estírese para que no se duerma. Es lunes, estamos empezando la semana y ya continuamos exactamente en 5 minutos. No se desconecten, el link sigue abierto y ya en 5 regresamos. Evangelio, manera de pensar, no está diciendo él quería
es bíblico. Por ningún lado la Biblia te dice, en cuanto te sea posible, busca sufrir. Apenas puedas, garantiza que te den duro. No hay en ningún momento de la vida cristiana se cree que a través del sufrimiento propio, el hombre, el ser Y bueno, rápidamente aquí miremos preguntas. Por aquí hay una pregunta que dice, entendiendo que la salvación es del Señor y que Él hace que los creyentes perseveren, ¿qué poder actúa en una persona que hace parte de la iglesia, incluso siendo pastor y después de muchos años se aparta y no vuelve más? Teniendo claro que no fue salvo nunca, ¿qué hizo que en ese tiempo viviera como creyente, mostrara ciertos frutos e incluso enseñara la Biblia? Bueno, no puedo decir con certeza por qué lo hizo. El corazón humano responde a diferentes impulsos. Alguien puede estar en el pastorado mucho tiempo por poder, por beneficios personales. Alguien puede estar por el reconocimiento de vivir como santos y tantas cosas. Y no es el llamado de la Escritura, no es averiguar cuál fue el motivo que llevó a alguien a parecer que vivía como santo, sino es el darnos cuenta cuando alguien que parecía ser no fue, dejarlo claro. Vamos a ver varios ejemplos. Demas, por ejemplo, valga la redundancia, lo vamos a ver en la Escritura, un hombre que hizo parte del círculo cercano de Pablo y luego se fue para el mundo. Pero Pablo no está diciendo, él quería esto, lo que dice es Demas se fue por amor al mundo, es decir que nuestra tarea no es identificar por qué razón un hombre o una mujer permanecieron en la iglesia aparentemente o tal vez mostrando frutos de santidad y luego se van. Nuestra tarea es darnos cuenta de que si se va para el mundo verdaderamente nunca fue salvo. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Y no sería sabio estar tratando de ver eso. Lo que nos debe llevar a nosotros eso es a pensar por qué hago lo que hago. Porque yo sí puedo afirmar algo. Seguramente ese hombre o esa mujer, si se hubiesen detenido a reflexionar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, iban a encontrar que no había ese deseo de agradar a Cristo, la gloria de Cristo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, creo que es la pregunta que teníamos por allí, así que seguimos. Bueno, capítulo 1, versículo 29 nos deja ver aquí el privilegio de sufrir. Y eso suena raro, ¿cómo así que el privilegio de sufrir? Por eso dije que la carta a los Efesios nos introducía mucho en la doctrina del sufrimiento. Y quiero ser claro. La doctrina del sufrimiento no es ve y busca sufrir, eso no es bíblico. Por ningún lado la Biblia te dice, en cuanto te sea posible, busca sufrir. Apenas puedas, garantiza que te den duro. No hay en ningún momento, en ningún punto, en ningún pasaje de la Biblia algo que llame a sufrir. El autoinfligirse daño es una doctrina humanista que tiene
en el catolicismo la encontramos, pero que también la encontramos en religiones orientales, en las que se cree que a través del sufrimiento propio, el hombre, el ser humano, puede purificarse a sí mismo y ascender en un plano espiritual. Pero eso no es bíblico, entonces no buscamos el sufrimiento, pero vamos a sufrir. Mira lo que dice el versículo 29. Leamos desde el 28. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Entonces, el marco previo que Pablo utiliza para dar el 29 y 30 es aquellos que los están persiguiendo, aquellos que tal vez son los que les están causando el sufrimiento, van a ser destruidos. Entonces no se dejen intimidar. ¿Qué es no dejarse intimidar? Es no permitan que el sufrimiento les quite el gozo. Y eso es lo que va a concluir la carta en el capítulo 4. No permitan que el sufrimiento los deje ver como Jesús decía acerca del ayuno, con la cara pálida, mal vestidos ahí, con sufrimiento, aquí en un ayuno, hermano. No es que el sufrimiento publique aquí sufriendo por Cristo, no. No se dejen intimidar, es decir, asuman el sufrimiento como algo normal en la vida cristiana, pero gócense en medio del sufrimiento por lo que eso produce gloria para Cristo, y eso es una señal para ellos, los incrédulos, de que ellos van a ser destruidos, de que ellos van a ser condenados, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Versículo 29. Pues, o sea, la explicación de eso que acaba de decir Pablo, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino mira lo que está diciendo, a ustedes se les dio el privilegio, lo que tenemos acá, de sufrir también por Cristo, sufrir por Él, es lo que está diciendo la Escritura. El privilegio, es un privilegio, hermano, que tenemos, no solo de confiar, eso es un privilegio, sino también de sufrir. Es algo que no tiene todo el mundo, y a eso es lo que está apuntando Pablo acá. Ahora, creo que aquí me debo detener y preguntar, para que tú respondas allí en tu casa. ¿Ves el sufrimiento realmente como un privilegio? ¿El sufrimiento por Cristo? ¿El sufrir por su causa como un privilegio? ¿O lo ves como no? Yo recuerdo una vez que hablé con un hombre que decía que él era pastor y está en el mundo ya. Pero este hombre, cuando yo le decía, mira, pero es que Pablo dice que se nos ha dado el privilegio de sufrir por él. Dijo, sí, está bien, pero yo he decidido que yo eso no, yo el sufrimiento no. Yo el privilegio de confiar en Cristo y el privilegio de las riquezas de Cristo, pero lo del sufrimiento se lo dejo a otros. Como decir, allá tú, tonto, que sufres, pero yo no. Bueno, según la Escritura, ¿quiénes son ustedes? La iglesia. A la iglesia se le ha dado dos privilegios. Número 1, confiar en Cristo, conocer a Cristo. Número 2, sufrir por Cristo. Hace parte de nuestro llamado, así que no nos sintamos mal, no nos sintamos como acabados cuando estamos sufriendo, porque eso hace parte del plan de Dios. Estamos juntos en esta lucha, dice el apóstol. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. ¿Dónde está Pablo cuando dice a ustedes se les ha dado el privilegio de sufrir por Cristo? No está en una isla frente al mar Egeo pidiendo que le pasen otro refresco, no está aplicándose bronceador. Pablo en este momento se encuentra encarcelado después de pasar ya varios años encarcelado en Cesarea, después de haber sufrido el naufragio que se nos narra en el libro de los Hechos en el capítulo 27-28. Pablo está preso, Pablo está en cadenas y dice, ese es un privilegio, hermanos. Así que yo estoy en esta lucha, pero dice, estamos juntos. Es decir, tanto yo tengo sufrimientos, el sufrimiento de Pablo es cadenas en la cárcel romana, y de hecho ellos saben cuánto sufrió Pablo allí en Filipos, porque ellos saben que a Pablo lo cogieron y le golpearon la espalda, lo flagelaron, lo metieron al calabozo en el cepo, y ahora está preso otra vez. Es decir, que el sufrimiento y Pablo son como sinónimos para ellos. Dicen, Pablo usualmente está sufriendo. Y saben tanto que está sufriendo que le enviaron una ofrenda económica para ayudar al apóstol.
Y Pablo dice algo: ustedes han visto mi lucha en el pasado y ya eso se acabó. No, ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Entonces Pablo no está diciendo sufran, pero no se preocupen que ese sufrimiento es por un par de meses. No, esta lucha, este sufrimiento no ha terminado. Mis amados hermanos, mientras estemos en este mundo caído, Jesús lo advirtió a sus discípulos y a través de ellos a nosotros. En los evangelios, Juan capítulo 16, por ejemplo, lo dice con claridad: en este mundo sufrirán aflicciones, el mundo los odiará. Eso lo estudiamos, pero anímense, yo he vencido al mundo. No dice anímense, a ustedes no les va a pasar nada malo, no, yo he vencido al mundo, así que cobremos ánimo. Sigamos, capítulo 2, del versículo 1 al 4, es una exhortación a la unidad humilde en medio de la iglesia. Entonces, muy rápidamente revisamos lo que dice aquí Pablo. Es una exhortación a que se tengan amor los unos por los otros, que se humillen unos por los otros, dice Pablo. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Son preguntas retóricas, lo estudiamos en hermenéutica, o sea, la respuesta es sí. ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, como se espera que la respuesta sea sí, sí y sí, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Por eso dijimos que el enfoque del tema de la carta es unidad gozosa. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Aquí tenemos la definición de humildad bíblica. ¿Qué es ser humilde? No es ser pobre. Ser humilde es considerar a los demás como mejores que nosotros mismos. Y tristemente, los evangelios falsos que circulan normalmente enseñan lo contrario. Tú eres el mejor, tú eres el campeón, el Dios está dentro de ti, entonces tú eres un Dios caminando y todo el mundo tiene que agacharse cuando tú camines. Y no, y hemos creado una generación, se ha levantado una generación de niños que también se levantaron exactamente con la misma idea de que son los dueños del mundo, los reyes del mundo. Pero Pablo dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. A mí me da tristeza ver como para algunos el domingo en la mañana es el día de mostrar todos los logros. Mira cuánto me prosperó el Señor, mira cómo camino, mira dónde me siento, mira, ahora me dejaron en la zona VIP de la iglesia. ¡Qué necio! Sean humildes, consideren a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses. No está diciendo no se ocupen de sus intereses, no es un llamado a mí no me importa si me cortan la luz en mi casa, lo importante es que no la corten en la casa del hermano. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Es decir, cuiden la iglesia. ¿Quiénes son los demás? Los demás no son todos los ciudadanos de Filipo. Los demás son los ciudadanos del cielo. ¿Quiénes son los ciudadanos del cielo? Para ellos, los hermanos de la iglesia local. No hay cristianismo sin cuidado por los hermanos de tu iglesia local. Y esto es fundamental a entender. Y ahora Pablo nos va, inspirado por el Espíritu Santo, a dar esta joya cristológica, este tesoro que tiene Filipenses para nosotros. Y yo espero que usted ya lo haya descubierto mucho antes, pero si no, esto es precioso. Dice Pablo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, el mismo sentido que tuvo Cristo Jesús. Es lo que Pablo está diciéndoles a ellos en este momento, esa actitud. Y la palabra actitud es esta manera de pensar, es la predisposición de la mente de una manera determinada. La palabra en griego hace referencia a eso, a pensar así. Tengan esta manera de pensar, tengan este mismo sentir que tuvo Cristo. ¿Y cuál es esa manera de pensar? ¿Cuál es esta actitud? Aunque era Dios, o siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse.
En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es lo que tenemos nosotros aquí. Entonces miremos lo que dice la Escritura. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. ¿Qué diferencia la actitud de Jesús a la actitud de la mayoría de nosotros? Peleamos por defender nuestros derechos. Nos aferramos a lo que consideramos que nos pertenece. No soltamos. Nosotros somos de los que nos aferramos y no, a mí me tienen que respetar, a mí me tienen que dar la razón, a mí me tienen que escuchar, a mí me tienen que invitar. O sea, la iglesia muchas veces, es lo que estaba pasando allí. Recuerda cuál fue el marco. No busquen sus propios intereses, no sean egoístas, no se jacten, no anden divididos. Y ellos estaban actuando en completa oposición al ejemplo de Cristo. Cristo era Dios. Y dice, él no se aferró a sus privilegios divinos. ¿En qué sentido? Porque esto es importante. Algunas sectas herejes toman este texto que es usado, y podemos usar este texto para mostrar la deidad de Cristo, y ellos han hablado de que Cristo se vació completamente y que aquí en la tierra no era Dios. Y de hecho eso lo utilizan las doctrinas en este falso evangelio para hablar de que tú y yo somos dioses, porque dicen Cristo aquí llegó vaciado de la deidad y luego cuando el Espíritu Santo vino en el bautizo, entonces volvió a ser Dios, y por eso cada creyente cuando recibe el Espíritu Santo se vuelve Jehová Junior, pero eso es una herejía. Cuando dice que se vació, lo explica mejor aquí la NTV cuando dice renunció a sus privilegios divinos. ¿Qué significa que se vació, se despojó? No es que dejó de ser Dios, sino ¿cuál privilegio divino? Estar en el trono, estar como Dios. ¿Y en qué sentido se despoja? Aquí lo dice el versículo 7, adoptando la humilde posición de un siervo y naciendo como un ser humano. Para Cristo, ser un ser humano era humillación, y tú y yo lo máximo que podemos aspirar a ser es seres humanos. Mira la gran diferencia, por lo tonto que es pensar que tú y yo somos dioses. Es absurdo, porque para Dios hacerse ser humano es humillarse. Y para nosotros lo máximo que podemos aspirar es ser seres humanos salvados, justificados y glorificados. Glorificados no es ser deificados, son dos cosas diferentes. Glorificados es tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo sin pecado, que vive por siempre como fue diseñado al principio, el cuerpo que tuvo Cristo en la resurrección, aunque ya me estoy metiendo en otros temas teológicos. Pero ese es el punto aquí. La actitud de Cristo es la de, es Dios, está en el trono y se va a humillar tomando la forma de un ser humano y poniéndose como un esclavo de Dios. Cuando apareció en forma de hombre, fíjate esto, aparece en forma de hombre, no es que es solamente un hombre, se humilla a sí mismo en obediencia a Dios y muere en la cruz como morían los criminales. El Dios santo hecho hombre va a la cruz a morir como un criminal. Y no está diciendo, espérate, yo tengo derechos, todo esto me pertenece, sino que Él va pensando en el beneficio de la iglesia y en la gloria del Padre. Y tú y yo estamos siendo llamados por Filipenses a actuar de la misma manera. Piensa cuántos problemas, con cuánta gente te has dividido en la iglesia. Hay gente que ha dejado su congregación local reclamando sus privilegios, no divinos, sino sus privilegios humanos, sociales, económicos. Es tan tonto la manera en que somos. Somos saltamontes peleando por cuál es el saltamonte que más alto salta. ¿Okay? Bueno, sigamos aquí. Capítulo 2, versículos 12 y 13 nos deja ver una doctrina del sinergismo en la santificación. Esto es importante también verlo. Dice
queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes